Hoy vamos a hablar de un tema bien complicado. A mí particularmente me genera cierta tensión, pero es que la actualidad manda. Y es que hoy empieza a debatirse en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía. Una ley que ha generado mucha división. Así que vamos a ver, vamos a analizar por qué ha generado esa división, incluso dentro del Partido Socialista, el partido que ha impulsado de forma prioritaria esta ley. Partimos de la base de que en España hay democracia y diversidad de opiniones, libertad ideológica y de pensamiento. Cada cual puede estar a favor o en contra de la amnistía. Este vídeo no va de eso. Este vídeo habla del contexto, de la situación y de cómo se está llevando a cabo el proyecto de la amnistía. Y es que para entender bien de qué va todo esto, primero hay que contextualizarlo en tiempo y forma. Tenemos que irnos a la legislatura anterior y ver que el gobierno no estaba solamente posicionado en contra de la amnistía, sino radicalmente posicionado en contra, de forma que los propios ministros te argumentaban magníficamente por qué la amnistía no se podía producir en España, era inconstitucional e incluso era antiética, ¿no? Marlaska, por ejemplo, dijo que no estaba contemplado ni en el ordenamiento jurídico ni en la Constitución y que por algo era, realmente no era constitucional, ¿no? Juan Carlos Campo, por ejemplo, magníficamente explicó que no podía ser constitucional de ninguna de las maneras y hablaba de que la amnistía, pues lo que hacía era generar un olvido activo de los propios delitos y que en la práctica eso era como si el Estado pidiera perdón por aplicar el imperio de la ley en un Estado de derecho, ¿no? E incluso la señora Job, que fue la que sustituyó a Juan Carlos Campo en el Ministerio de Justicia, poco antes de las elecciones, salió para decir que había que traer al señor Puigdemont para que se hiciera justicia, ¿no? Es decir, que la posición no es que fuera contraria a la amnistía, era radicalmente en contra. Incluso personas como Carmen Calvo también salió pues a defender la inconstitucionalidad de la amnistía, o incluso Miquel Iceta, que salió a decir que no se iba nunca, nunca, nunca a generar una amnistía o la autodeterminación, que no se podían producir, ¿no? Y es que es curioso porque en este contexto, desde marzo de 2023, se estaba produciendo una negociación secreta y oculta con Carles Puigdemont y con su partido Junts per Cat por parte de Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista, para que en caso de que se tuviera que necesitar el número de votos de Junts per Cat para volver a hacer presidente a Pedro Sánchez, pues se llegara a un acuerdo. Tú me das el poder político que tienes para nosotros adquirir el poder de llegar a la Moncloa a cambio de lo que nos pidas la amnistía, una mesa para negociar la autodeterminación, etcétera, ¿no? En este sentido, desde marzo se estaba produciendo. Puigdemont salió en una entrevista a decir que estaba siendo visitado por el Partido Socialista y Pedro Sánchez, por ejemplo, salió a decir que era papel mojado el conjunto de palabras que emitía Puigdemont y que tenía la misma validez que, por ejemplo, su DUI, ¿no? Se negó oficialmente por parte del Partido Socialista y se preservó ese ocultamiento y ese engaño o esa negación activa, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, de forma que se llegara a las elecciones de julio engañando a la población, es decir, diciéndole que no se estaba cometiendo ningún tipo de negociación secreta oculta con Puigdemont y que las palabras de Puigdemont eran casi palabras anecdóticas, pues de un loco, ¿no? Incluso se le echaba la culpa al Partido Popular por incentivar la idea de que se estaba llevando a cabo una negociación, ¿no?, posible. Todo cambió radicalmente después de las elecciones, cuando ya habían votado los españoles. Y es que el punto de inflexión de toda esta historia es el voto. Cuando los españoles ya han votado. Ahí ya cambia por completo la perspectiva y donde digo Diego. En ese contexto en el que la posición del gobierno es pendular, radicalmente pendular, oscila de un lugar a otro y además con pasión. Y es curioso que los argumentos que se usan son absolutamente polares, contrarios, y se emplean pues con la misma solvencia de miras, ¿no? En un contexto en el que lo que está cambiando en todo momento es la propia necesidad de Pedro Sánchez para poder adquirir poder político y llegar al Ejecutivo, porque la Constitución sigue siendo la misma, Puigdemont ya estaba siendo juzgado, lo que estaba cambiando en España era la necesidad de los propios actores políticos y con ello el propio tablero político español, ¿no? Vamos a ver un poquito mejor cuáles son los puntos y sobre todo vamos a hacer un análisis de si es constitucional o no esta amnistía en virtud de los artículos de la propia Constitución y si entran o no en conflicto con el propio contenido de la ley de amnistía.
Punto número uno, falta de ética y de estética en su ejecución. Ya no es tanto el qué, sino el cómo. El hecho de haberlo ocultado a los españoles pues en campaña electoral y durante muchos meses cuando se sabía que había una posibilidad de hacerlo visible y de permitir que los españoles decidieran si estaban a favor o en contra de esa amnistía o de algún tipo de entendimiento con las personas que habían cometido delitos, con estos delincuentes, oficialmente hablando desde una perspectiva meramente jurídica, ¿no? Se podría haber hecho de otra forma, se podría haber dado el poder a la ciudadanía para que decidiera por referéndum o directamente en el 23 de julio. Pero no se hizo así, se ocultó y se engañó con una especie de engaño masivo. Punto número 2. De la falta de ética y de estética surge el pragmatismo radical a la hora de hacer política. Un pragmatismo que depende enteramente de la necesidad del político, dependiendo del contexto y violando la consistencia y la coherencia ideológica de lo que es el propio personaje. Un contexto en el que los delincuentes con poder político negocian sus privilegios judiciales. Y de la otra parte se dice algo así como: yo haré que la justicia no actúe sobre ti si tú me prestas tu poder político. Punto número 3. Argumentaciones ex post facto, es decir, primero lo hacemos y después buscamos los argumentos para legitimar nuestros actos, ¿no? Y es que de repente la amnistía es perfecta para pacificar, y es que de repente la aplicación del ordenamiento jurídico del Estado de Derecho viola los derechos de los propios delincuentes. Y es que el argumento más finalista de todos es que para que gobierne Pedro Sánchez todo podría valer potencialmente, y para evitar que gobierne la derecha todo potencialmente puede valer. Punto número 4. La inseguridad radical y la incertidumbre extrema en términos ideológicos. La alienación radical del partido con respecto a los cambios de posición pendulares, es decir, la alienación pendular del partido, no saber si en el fondo el Partido Socialista que estás votando es el Partido Socialista que te han dicho hace medio año o va a cambiar en sus argumentos troncales. Si eres buen socialista, estás apoyando el argumentario oficial presente, pero no pasado. Si eres mal socialista, entonces estás criticando los cambios de políticas y por tanto también los cambios radicales de posición, lo que puede generar en el socialista medio una alta incertidumbre. Estoy a favor, estoy en contra de lo que hace Pedro Sánchez de forma crítica o acrítica. Y ahí entra el concepto de religión política. Pertenezco al partido, por tanto, cualquier cosa que diga el líder del partido tiene que ser mi postura oficial, necesitando, por ende, una manipulación de la opinión pública y también, en particular, la manipulación del simpatizante socialista, intentándole convencer de que lo blanco ayer es negro hoy. Aquí entran en juego los mecanismos de la disonancia cognitiva, ya que el votante medio socialista necesita creer que realmente la llegada al poder del Partido Socialista se ha ejecutado de forma solvente. Por tanto, necesita y desea creer en el proyecto socialista y también en aceptar los preceptos del líder del Partido Socialista. Por tanto, se conjuga un principio de religión política en el que se necesita creer y el líder necesita que los creyentes estén alienados. Bueno, continuaremos en el siguiente vídeo ya que se está quedando bastante largo y hablaremos de la constitucionalidad o no del contenido de la amnistía, así como los argumentos oficiales. ¿Qué va a pasar? Nos vemos en el siguiente vídeo.